Hola hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde yo quiero darles las gracias por escucharnos. Es un pequeño testimonio que hacemos de manera familiar, mi esposa Lady y su servidor, en el cual hablaremos un poco de lo que ha sido nuestra vida cristiana. Hermanos, nuestra vida desde que conocemos la palabra de Dios, desde que Dios tocó nuestro corazón, nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, ha sido de gran bendición, porque a partir de ese momento nosotros hemos creído que Dios nos respalda en cualquier cosa de nuestras situaciones que pasamos, nuestros problemas. Dios ha sido nuestra fortaleza, hermanos. También evitamos que podemos tener problemas y no hemos sufrido, no hemos llorado, pero sí, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, el cual nos da las respuestas, nos abre puertas por cualquier situación y sobre todo sabemos que tenemos a alguien que nos ama, que ha dado su vida por nosotros. Por eso, desde que conocemos el Evangelio, nuestra vida ha cambiado. Y así como menciona mi esposa, ha habido momentos en los cuales hemos tenido problemas, dificultades o impedimentos para nuestra vida cristiana, uno de los cuales fue nuestra conversión. Obviamente no nacimos en cuna cristiana, somos cristianos desde hace unos años, pero han sido muchos obstáculos para lograr ser cristianos, como por ejemplo nuestras familias. Cada uno de nosotros tenemos familiares que profesan otra fe, y a veces cuando empezábamos en los caminos de Dios, o nos negaban o no nos permitían ir o convivir con otras personas cristianas. Pero creo que el poder de Dios nos ha llevado a crecer, pero sobre todo a saber que Él siempre está con nosotros, porque nos abría caminos a pesar de los obstáculos y las barreras que pasamos. Por ejemplo, tener una Biblia en mi hogar fue difícil porque nuestros familiares nos impedían o me escondían la Biblia o nos llamaban por teléfono y nos negaban esas llamadas. Fueron dificultades que fueron poco a poco superándose, pero gracias a la bendición de nuestro Dios. El ser parte de la primera iglesia de Villaflores ha sido también de gran bendición, porque desde que empecé a congregarme aquí en esta iglesia, desde que me casé con Víctor, ha sido de gran bendición. Al principio sí me dio un poquito de temor, porque dije, voy a llegar a otra iglesia en donde no conozco a nadie, a un municipio también al que no conozco, pero ha sido de gran bendición porque los hermanos me han acobijado, me han apoyado, han estado en nuestro matrimonio desde el principio también, nos han orado por nosotros. El ser parte de la primera iglesia de Villaflores es de gran bendición. Los invito para que cuando visiten Villaflores, hermanos, nos visiten también aquí en la primera, porque aquí se siente un ambiente muy agradable. Dios siempre nos ha respaldado para hacer cualquier actividad y nos ayudan también para ser parte de esta familia. Bueno, hermanos, yo les daría un mensaje. La iglesia se está acercando a sus 100 años. Tenemos una visión, la visión 2023, en la cual queremos una iglesia grande, numerosa, pero sobre todo bendecida con la protección de nuestro Señor. Entonces yo les invito, en mi vida cristiana ha habido momentos en los cuales me hacen ver cómo ayudar, apoyar, pero sobre todo llevar el mensaje de la palabra a otras personas. Una de esas maneras que yo he experimentado es sirviendo. El servir en la iglesia no significa nada más hacer algo, sino hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque lo hacemos al prójimo. Y uno de los mensajes de la palabra de Dios es también amar al prójimo, no solo sirviéndole con nuestro trabajo, también sirviéndole con nuestro tiempo, nuestros espacios,
bendecirlos, otorgando nuestro hogar para que se realicen células, o apoyando a la iglesia a otros hermanos en dificultades, o lo más importante para hacer crecer una iglesia es llevando el evangelio a aquellas personas que no lo conocen, invitándolas, como nosotros hemos invitado también a nuestros familiares. Gracias a Dios tenemos la bendición de que muchos de nuestros familiares ahora conocen a Cristo. Yo se lo agradezco infinitamente porque poco a poco, no solamente nuestro esfuerzo, sino el de ustedes, pueden hacer que esta iglesia crezca en cantidad, en bendición, en células, que poco a poco el evangelio llegue a cada rincón de nuestra ciudad, nuestro estado o nuestro país. Yo les recomiendo, hermanos, sigan sirviendo, involúcrense en la iglesia, pero sobre todo evangelicen. Que Dios les bendiga y gracias. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En este momento quiero compartir mi testimonio, cómo el Evangelio de Jesucristo ha cambiado mi vida, la vida de mi familia. Quiero mencionarle de cómo llegó el Evangelio a mi vida. Me acuerdo aquel entonces, hace más o menos, ¿cuánto, hermana Doris? En el 2005, pues ella llevaba a los niños al jardín de niños y la maestra, en ese entonces la maestra Albi, la hermana Albi, le hablaba de Jesucristo. Y ella me platicaba, ¿cómo lo ves? Me está invitando a algunas actividades de la iglesia. Y yo le decía, ocupa tu tiempo en otras cosas más de provecho. La criticaba, ¿sí? Es común, pues, aquel que no es evangélico. Pues, y así hubieron muchos hermanos que le invitaban también. Y ella me platicaba, ¿cómo lo ves? ¿Será que voy? Pues llegó el momento que le dije, bueno, ya es tu decisión, ve si quieres. Y gracias a esas personas, el Evangelio llega a nuestras vidas. Desde ahí empieza a cambiar pues ya nuestra familia, mi persona principalmente. Así asistió a algunos eventos. Ya después vino ya más regularmente a la iglesia y de hecho me decía, voy a ir a la iglesia, ve, ya no te voy a limitar a eso. A través del tiempo, y como veía que yo tenía problemas en el aspecto de que ya nos gustaba la cerveza y otras cosas más, a hacer cosas que no le agrada a Dios. Y ella se sentía obligada pues a que me evangelizara, pero nosotros queríamos ser el que mandaba pues en el hogar, y le decía que no, que yo no iba a ir a la iglesia, y me portaba rebelde, ¿sí? De hecho, en aquel entonces siempre pues llegaba tarde, había ocasiones que no llegaba yo el fin de semana hasta el otro día. No me daba, ahora sí, no tenía yo sensibilidad, pues no consideraba yo lo que ellos estaban atravesando, mis hijas, pues ella se sentía más obligada y más con necesidad de Dios, y yo no, era el rebelde de la casa. En aquel tiempo ella formaba parte de un grupo de la iglesia que le llamaron Grupo de Pacto. Ahí estaban algunos hermanos que me viene a la memoria ahorita, que es el hermano David Santos, la hermana Arbelia, la hermana Lupita Cholac. Ellos creo que eran dirigidos por el hermano Paco Galeas.
Y pues yo también los criticaba, era mi defensa, pues entraba yo en defensa, decía, ¿no? Esos hermanos no tienen oficio, o cómo no ocupan su tiempo en otras cosas más de beneficio. Según yo, eran otras las cosas de beneficio, pero gracias al Evangelio y a las oraciones de los hermanos, de ustedes tal vez, poco a poco me fui dando cuenta, poco a poco se fueron abriendo mis oídos y empecé a escuchar. Claro, tuvieron que pasar algunos problemitas, pero a través del tiempo, y yo todavía cargado de razón le decía, sí, pero a mis eventos sociales voy a ir a la iglesia y voy a ir para allá. Ahora sí, imagínense, hermanos, qué estaba yo pensando, cuál era mi pensamiento tan erróneo. Pero gracias a Dios, mi vida ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado y ha sido de gran bendición. Cuento con una familia bastante dedicada al Evangelio, mis hijos cariñosos, con algunos detallitos todavía en mi persona, pero ahí vamos y espero que Dios me vaya cambiando más aún todavía. Tengo esa fe y pues tuvimos que atravesar algunas barreras, ¿verdad? Algunos obstáculos. Recuerdo en aquel entonces todavía estaba yo en servicio, trabajé en el magisterio y teníamos que hacer algunas acciones, principalmente cuando era el día de muertos, pues, o el día de la celebración de los difuntos. Y yo le decía, pues ya en esas cosas no puedo participar, pues yo puedo, o sea, lo cambiaba por otras, pues, aunque me doblegaran el trabajo, pero ahora sí, ahí tuve que tener el valor y decirle que no, lo sentía como obstáculos, pues, y muchas acciones más tuvimos que atravesar. Por eso, hermanos, yo les invito, si ustedes están en el Evangelio, no es tiempo perdido. Lo que ocupamos, tal vez en muchas acciones que ustedes hacen, pues no es tiempo, es el mejor tiempo que podemos tener, el vivir bajo, ahora sí, los mandatos de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Aquí la hermana Doris va a ahondar un poquito más nuestro testimonio. Amén. Le damos la gloria a nuestro buen Dios. Dios ha sido maravilloso con mi familia y nos sentimos muy agradecidos por pertenecer a esta gran familia cristiana que son ustedes, esta primera iglesia de Nazareno, que en el momento que yo tuve la necesidad de buscar a Dios, Dios me estaba llamando de muchas formas. Muchos hermanos me hablaron del Evangelio y Dios hizo la obra, sensibilizó mi corazón y a través, venimos aquí. Yo vine primero con mucha necesidad, yo necesitaba de Cristo y agradezco mucho a esta amada iglesia que nos recibió con mucho afecto. Recuerdo muy bien a los hermanos que nos recibieron. Muchos hermanos ya no están acá, ya partieron a la presencia de Dios y nos sentimos muy cobijados por esta familia cristiana. La verdad, doy gracias a Dios porque nos trajo aquí con esta familia. Gracias, hermanos, por recibirnos. Gracias a Dios. Gracias por nuestros pastores, que son siervos de Dios, que nos comparten la palabra. Y Dios ha ido mostrando su gran amor y misericordia para nosotros a través de sus siervos. La verdad, muy contentos con el Señor por pertenecer a esta familia, porque cuando tenemos angustia, necesidades, acudimos, hermanos, oren por esta situación y los hermanos nos respaldan en oración. Es una gran familia, que nos sentimos muy apoyados, la verdad, y damos muchas gracias a Dios. Y también estamos orando por la visión 2023 y Dios ha sido bueno con esta iglesia, Dios ha sido fiel. Queremos seguir orando y invitando a toda la iglesia que sigamos orando y compartiendo el Evangelio
Así como a nosotros nos compartieron, los hermanos nos tuvieron paciencia, también es un reto para nosotros poder compartir, llevar la palabra de Dios, principalmente a la familia que no conoce del Señor Jesucristo, compartir. Hay mucha necesidad, estamos viviendo tiempos difíciles, Villaflores necesita de Dios y ese es el anhelo de Dios, que todo Villaflores sea para Cristo, que ningún alma se pierda, porque Él por eso vino. Él sacrificó su vida por darnos salvación y ese es su anhelo y también el de nosotros, de que mucha gente venga a los pies de Cristo, jóvenes que quizás están perdidos en adicciones, ellos necesitan de Cristo y nosotros sigamos orando y compartiendo con la gente de allá afuera que no tiene a Cristo, para que ellos vengan un día y conozcan que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna y a Él lo necesitamos con todo nuestro corazón. Sigamos adelante, hermanos, orando por la visión 2023, por ese anhelo que Dios tiene de que Villaflores sea salvo. Gracias, hermanos, gracias, Dios les bendiga. El nombre de nuestro Dios sea glorificado por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora queremos compartir un resumen de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y queremos comenzar hablando, hermanos, cómo el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Pues nosotros conocimos a Cristo gracias a que mi madre es parte del Evangelio de Dios ya hace más de 25 años y gracias a sus oraciones el Señor la escuchó y un día tocó mi corazón y vino a mi mente el querer asistir a la iglesia. Y fue que un domingo del año 2017, enero 2017, tomamos la decisión con mi esposa en asistir a la casa de Dios. Y fue por primera vez que asistimos a esta casa del Señor y comenzamos a escuchar la palabra de Dios y fue como comenzamos a entender el plan de salvación que el Señor tenía para nosotros. Y fue que comenzamos a seguir escuchando palabra domingo tras domingo y aquí en la iglesia los hermanos pues se nos acercaron y nos pidieron nuestro domicilio donde vivíamos y fue como así comenzamos a hacer una amistad con algunos hermanos y agradecemos a ellos porque desde un inicio encontramos un verdadero amor en nuestra iglesia, una verdadera amistad que allá afuera no se encuentra un verdadero amor, una verdadera amistad, sino como la que encontramos aquí en la familia de Dios. Gracias a eso comenzamos a asistir con mi esposa, nuestros hijos, en el año 2017 y fue unos meses que comenzamos, voy a decir que como de oyentes, porque no recibimos a Cristo la primera ocasión que venimos. Estuvimos así 4 meses y medio. Y fue cuando en el evento de la Semana de la Familia en mayo, vino un predicador que se llama, no recuerdo bien el apellido, es Camas, y una bonita predicación que Cristo tocó mi corazón y yo vine a los pies de Cristo en ese entonces. Y desde esa fecha hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón, porque el Evangelio es ahora sí que el verdadero camino, el verdadero amor, el plan de salvación que
que Dios mandó para el mundo, y encontramos en que Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, fuimos redimidos de nuestros pecados, y Él nos recibió con los brazos abiertos y nos perdonó y nos adoptó como hijos. Pasamos un proceso de pruebas, de luchas. Yo recuerdo que mi esposa, antes de conocer a Cristo, vivía insegura con la unión conmigo, porque vivíamos en unión libre. Nosotros vivimos más de 15 años en unión libre, hasta que Cristo llegó a nuestras vidas, y con la palabra de Dios, el conocimiento o el poco conocimiento que ya estábamos adquiriendo en su palabra, pues dimos el primer paso. El primer paso fue primero recibir las aguas bautismales. Fue en noviembre del 2017, y con el paso del tiempo, al siguiente año 2018, nos casamos por lo civil, entendiendo pues que vivíamos en una situación de adulterio. Pero ese entendimiento pues nos da la palabra de Dios, y fuimos cambiando nuestra forma de ser gracias al conocimiento de la palabra. Después de tantos años de vivir en unión libre, el conocimiento de la palabra de Dios, el entender de que vivir en unión libre no es sano, pues eso nos ayudó mucho, y a tomar esa decisión de casarnos primeramente por lo civil, y eso fue en mayo de 2018, y en diciembre de del mismo año renovamos votos por la iglesia. Y pues ese paso que dimos de obedecer la palabra de Dios, de unirnos en matrimonio por lo civil, el renovar votos, pues esa desconfianza que había en mi esposa, porque ella siempre vivía con esa inseguridad de que algún día podría yo abandonarla, porque ella no sentía, vuelvo a insistir, esa seguridad, el no tener un matrimonio consolidado, podríamos decir. Pero gracias al Evangelio, el Señor nos dio su dirección, y nos fue cambiando poco a poco, porque fuimos dejando todos los malos hábitos que teníamos, y ahora el Señor también nos ha mostrado en dónde queremos o dónde quiere Él que le sirvamos, y hemos aceptado la invitación que los líderes de la iglesia también nos han hecho, y estamos sirviendo como obediencia al plan de salvación. Entonces nosotros hemos ido avanzando poco a poco en el conocimiento de la palabra, y el Señor nos ha transformado, porque hemos cambiado nuestros hábitos, hemos cambiado nuestra forma de vivir. Nuestro matrimonio ahora es consolidado gracias al amor de Cristo que tenemos en el Señor. Y en lo particular, igual mi amor para mi esposa y para con mis hijos es mucho más fuerte, mucho más consolidado a como éramos antes. Antes no dedicaba el tiempo suficiente con ellos, todo el tiempo era trabajo, todo el tiempo era libertinaje, pero ahora vivimos de una forma diferente. Así es, hermano. Pues hemos recibido muchas bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, Señor. Es una gran bendición estar en sus caminos de Dios, hermanos. Pues así como comenta mi esposo, todo lo que ha dicho es verdad, Señor, hermanos, porque vivir sin conocer la palabra de Dios no es feliz en una pareja o en una familia. Estar en los caminos de Dios y conocer mucho su palabra es gozar
de alegría. Se siente una felicidad que no se puede explicar cuando uno está conociendo más y más de Dios. Pero gracias a su bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó de toda de ese pecado donde cuando vivíamos antes no teníamos mucha felicidad, no la conocíamos, la verdad, como familia, como pareja, con mis hijos, porque no me sentía yo feliz hasta que conocí de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias a Dios que envió a su Hijo unigénito para dar su vida por mí y por todos nosotros, por todos ustedes, hermanos. Los invito, hermanos, que sigamos y nos esforcemos a conocer más de la palabra de Dios. A través de esa palabra nos bendice mucho más, nos da sabiduría para saber y entender su propósito y su voluntad que tiene Él, nuestro Dios Todopoderoso, que es el dueño del cielo y la tierra y de nuestra vida. Así que, hermanos, por favor, sigamos orando por muchas familias que aún todavía no conocen la palabra de Dios, no conocen al Dios vivo, al Dios Todopoderoso, el que nos envió a su Hijo, que fue crucificado, dando su vida por nosotros, para que seamos libres, pero libres de toda maldad y toda maldición. Gracias, Padre eterno, Todopoderoso, por darnos esa libertad, ese amor, ese gozo y esa alegría. Gracias, Padre eterno. Sí, hermanos, y como iglesia, como miembros de la iglesia, ahora nosotros, ahora que conocemos del Señor, pues tenemos la obligación de seguir compartiendo el plan de salvación con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, para que más almas vengan a los pies de Cristo. Hay mucha gente allá afuera que necesita de Cristo, hay mucha gente que necesita conocer el verdadero amor, y nuestro testimonio debe ser una labor muy importante allá afuera. Debemos seguir compartiendo nuestro testimonio, y nuestro simple testimonio, nuestra forma de ser, nuestra forma de cómo comportarnos delante de los demás. Allá afuera nos ven el cambio que ya ha pasado en nuestras vidas. Allá afuera ellos ven cómo cambiamos nuestra forma de vivir. Y ese es nuestro trabajo ahora, seguir con la comisión que Cristo nos ha dejado, de seguir predicando el plan de salvación. No tengamos, hermanos, temor, no tengamos miedo de predicar de Cristo. Tengamos esa pasión de decir que Cristo vive, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y es nuestro Salvador. Sigamos orando por todas aquellas personas, por aquellos compañeros de trabajo que necesitan de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a esta iglesia. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos grandemente. Nos sentimos felices porque vamos a compartirle una parte de nuestro testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra forma de ser. Anteriormente nosotros vivíamos de una manera muy ligera, muy light, podemos llamarla así. Vivíamos de acuerdo a lo que el mundo nos iba dando, nos sentíamos contentos, teníamos momentos difíciles, momentos felices, pero siempre nos quedábamos con un vacío en nuestro corazón y eso no nos permitía realmente estar felices totalmente. Tenemos
un tiempo en el 2010 que nos invitan a un campamento que organizan las iglesias Nazareno, y ahí empezamos a conocer más profundamente lo que es la palabra de Dios. Nos empezaron a guiar desde ese campamento. Dios nos hablaba en ese campamento que podía cambiar nuestras vidas, y lo tomamos muy a la ligera, y ahí mismo nos invitaron a esta iglesia del Nazareno, que podíamos asistir a un culto, y lo tomamos como alguna invitación de que vamos a probar qué está pasando o qué puede pasar en ese culto. Cuando llegamos a esta iglesia por primera vez, sentimos que la iglesia nos acobijó, sentimos que el amor, sentimos el calor de los hermanos, y empezó a gustarnos un poquito de lo que nos estaban hablando aquí. A través del tiempo fuimos viendo que Dios nos hablaba más, Dios nos estaba permitiendo que nuestras vidas fueran diferentes, y así lo entendimos. Y a través del tiempo que estuvimos asistiendo, de las diferentes actividades que maneja la iglesia, fuimos conociendo muchas cosas que nos permitió ver y reflexionar que nuestra vida que estábamos viviendo anteriormente no era la más adecuada, no era la que realmente necesitábamos vivir. Y empezamos a congregarnos, nos empezaron a invitar los hermanos a participar en diferentes actividades, a diferentes concilios. Eso nos fortaleció muchísimo. Estuvimos participando en actividades de niños, y eso nos permitía soñar con una familia, pero con una familia donde Dios fuera el centro de nuestro hogar. Y poco a poco fuimos sintiendo que cada vez que Dios nos hablaba y Dios nos hacía reflexionar, nos permitía que nosotros fuéramos haciendo las cosas mejor. Entendemos en este momento que Dios nos cambió las vidas porque hemos vivido de mejor manera, nos ha cambiado nuestro pensamiento, nuestra perspectiva de vida, y lo que se nos refleja en nuestra misma familia, nos refleja en nuestros hijos, en nuestros padres, como familia, como esposa. Nos sentimos que Dios nos permite, porque todavía estamos en ese proceso, de que hay muchas cosas mejores, que Dios nos abre el camino, que es un buen camino el seguir a Dios, y nos sentimos felices, nos sentimos alegres, nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos de haber conocido a Dios. Por eso, en este momento que nos hacen en la invitación, no lo dudamos y queremos externarlos la alegría que tenemos, el cambio que nos permitió Dios de dejar aquella vida que llevábamos para tomar una vida nueva. Para esto, hermanos, pues pasamos por diferentes situaciones difíciles. Al menos yo pues venía de una familia católica, y él con Jairo, que fue el primero que él me invita a asistir aquí a los cultos de la iglesia, pues eso fue la primera vez que realmente tuve un acercamiento más con Dios, y desde ahí inicié prácticamente el camino de Dios. En un principio que yo empiezo a venir, y la verdad a mí me llenó mi corazón, me dio mucha paz, y fue en un momento muy, muy importante y la verdad perfecto en que Dios llega a mi corazón y a mi vida. Doy gracias a eso, a esa invitación que me hace Jairo, porque a partir de ahí, hermanos, cambia totalmente muchas cosas, y a partir de ahí también juntos empezamos en que nosotros pues nos íbamos a casar, y decidimos que iba a ser bajo la iglesia cristiana. Claro que en un principio, al menos en mi familia, fue algo no muy agradable, porque no les parecía que yo iba a estar llegando a una iglesia cristiana, pero aún así, hermanos, nuestra decisión fue firme y seguir en los caminos de Dios. Yo al menos, Dios fue acomodando todo. Mi familia un poco molesta, pero aún así nos acompañaron en ese momento. Hubo una sana convivencia entre ambas familias, y pues lo más importante, hermanos, es de que nosotros seguimos firmes y nos casamos con la bendición de Dios. A todo esto, hermanos, también le doy gloria a Dios, porque a pesar de que en un principio se inició con un poco de situaciones, al final, hermanos, ellos se han dado cuenta cómo nuestras vidas ha ido transformándose, que
hemos formado una familia sólida, con firmes pasos en el camino de Dios, y eso pues de una u otra manera nuestra familia ve el cambio, y eso ha permitido que hemos ganado también a otras almas, parte de nuestra familia, tanto de la familia de Jairo como de la mía, pues venir a los pies de Cristo. Y eso nos fortalece, hermanos, y nos motiva a que no quitemos ese anhelo, porque es un anhelo que tenemos en nuestro corazón, que algún día toda nuestra familia venga aquí a los pies de Cristo y puedan ser también ellos transformados como lo ha hecho con nosotros en nuestra familia. Doy gracias porque esa es su prueba, y una prueba tan grande que nos ha dado de su fidelidad hacia nosotros, y nos motiva a seguir orando, a seguir buscando el momento para invitar a aquellas personas que no conocen a Cristo. A pesar de eso, hermano, nosotros pues seguimos en los caminos de Dios. Pasamos otra situación difícil. A poco tiempo que nosotros nos casamos, pues nos dio la sorpresa que yo salgo embarazada, y pues viene una prueba muy difícil, hermanos, porque el bebito no se logra, y eso la verdad fue un golpe fuerte, porque iniciábamos, estábamos fresquecitos, pero la iglesia, la verdad, en ese momento nos recibió y nos acobijó mucho, hermanos. Nos llenó Dios de una manera muy especial en nuestro corazón, porque nos invitaron a participar en lo que fue los diferentes ministerios. Recuerdo muy bien de café, en ministerio infantil, y eso, hermanos, nos fue alimentando espiritualmente y fortalecernos más que nada, porque en lugar de llenar nuestros corazones a lo mejor de cosas feas o malas, de rencor hacia Dios, fue todo lo contrario, de que seguíamos firmes y fortalecidos en Dios, porque sabíamos y entendíamos que por algo había pasado esa situación y que nos iba a seguir fortaleciendo, y con la bendición de Él pues nosotros seguimos adelante. Dejamos pasar un tiempo y me vuelvo a embarazar a poco, y la verdad con una gran bendición, porque nace nuestra primera hija, que es Cristel Belén, y doy gracias a Dios porque después vino Jimena también, Jimena Talí, y son dos hijas maravillosas, dos regalos que Dios nos ha dado, y que la verdad estamos inmensamente agradecidos con Dios, porque es lo que de una u otra manera la recompensa que nos ha dado por seguir su camino. Yo así lo veo, hermanos. Veo su amor hacia nosotros, hacia nuestra familia, y pues no nos queda más que seguir fortaleciéndonos, seguir en los caminos de Dios, y ahora con mayor razón porque tenemos dos motivos muy importantes para que ellos también en sus corazones estemos sembrando la palabra de Dios. Nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy felices, fortalecidos de pertenecer a la primera iglesia en el Nazareno, ya que en ella encontramos un calor, encontramos una familia, encontramos el apoyo necesario para conocer a Dios. Tenemos unos pastores excelentes, a los dos pastores y a su familia, la familia pastoral. Agradecemos inmensamente que han dirigido a esta iglesia a la cual pertenecemos. También no vamos a olvidarnos de las personas que siempre estuvieron alrededor de nosotros en los primeros inicios del camino, de conocer el camino de Dios, de conocer su palabra, la guía que nos dieron, el apoyo, y todo esto nos permite sentirnos como familia, sentirnos que pertenecemos a la familia de Dios junto con ustedes, hermanos. Y agradezco también a todos los líderes que han hecho también las actividades, de diferentes actividades que nos han fortalecido. El estar aquí en esta iglesia nos permite ir creciendo, nos permite ir avanzando en el trabajo de que Dios nos da de dar a conocer su palabra, y eso nos motiva a ser mejores. Esperamos que toda la familia que está alrededor de nosotros y muchos amigos, familiares, vecinos, podamos compartir este testimonio, podamos llamarlos también a ellos a que vengan a los pies de Cristo como nosotros fuimos, y que vean el cambio que realmente se vive el ser hijos de Dios. Invitamos también a todos, hermanos, a que sigamos orando por nuestra visión 2023. Yo en estos momentos creo que por toda la situación que estamos viviendo necesitamos aún más conocer la palabra de Dios, y nosotros tenemos
que invitar a aquellas personas que aún todavía no ha tocado su corazón Dios, buscar el momento para que ellos sean alcanzados, hermanos. Nosotros seguimos orando y seguimos fortaleciéndonos, y al igual les invito a que ustedes hagan lo mismo en sus familias, aquí cuando nos concentramos en la iglesia, porque Dios es el único que nos cuida y nos protege, y es el que siempre va a guiar nuestros pasos para que vivamos una vida mejor. Bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga. Es un gusto y un privilegio estar en este lugar y poder compartir un poco de lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas de manera personal, y también ahora como un matrimonio y como una familia que conformamos mi esposa, Adriancito y yo. Gracias por la invitación. Pues bueno, realmente el Señor ha transformado nuestra vida con su evangelio, ¿no? Gracias a Dios, mi esposo Juan Antonio viene de una cuna cristiana, pero en lo personal, muchos hermanos me conocen y pues saben que mi familia no tiene la fe en Cristo, ¿no? Y cuando yo empiezo a conocer del Señor, del Evangelio, venía una mujer bastante quebrantada, bastante necesitada de ese amor que solo Cristo da. Cuando me empiezan a hablar de Cristo, de quien murió por mí en esa cruz, y empiezo a leer la Biblia, yo recuerdo que me maravillaba al leer versículos y al tener palabras tan exactas que llegaban a mi corazón, y que yo siempre le decía a la persona que me evangelizó que doy gracias a Dios por su vida. Y yo le decía, ¿a poco esto existe acá en la Biblia? Yo estaba sorprendida, ¿no? Entonces realmente el Evangelio de Cristo ha venido a cambiar radicalmente mi vida en ese entonces como una mujer soltera, y fue que gracias a Dios conozco a mi esposo, ¿no? En un evento de sinergia de la iglesia, y ahí yo pude entender que Dios me bendecía, ¿no? Al momento de conocer, al momento de también dejar muchas cosas que me ataban, ¿no? En ese pasado hay muchas cosas que a veces no quieres soltar, pero es necesario soltar para que el Señor se plazca en que nosotros lo obedecemos, y así también, si es su voluntad, llenarnos también de cosas buenas, de bendiciones a nuestra vida. Realmente el Evangelio de Cristo tocó mi corazón, y fue el momento en donde yo pude aceptar a Cristo, a reconocer y también a dejar ciertas cosas, a dejar cosas que no le agradaban a Él. Yo pude entender eso, y fue bastante difícil. ¿Por qué? Porque comúnmente pues Gaby era el alma de las fiestas, en muchas fiestas, el decir que no, el cortar ciertas amistades, cortar ciertas relaciones que también a Dios no le agradaban, ¿no? Entonces fue realmente un proceso impactante en mi vida. Muchos ya conocen de mi testimonio, algunas no, pero fue algo que realmente entró a mi corazón, y gracias al Señor y gracias a la fuerza que Él me dio y gracias a su palabra que entró en mi corazón y en mi vida, yo pude dejar ciertas cosas, ¿no? Hubieron muchas críticas en mi propia familia también, ¿no? En amigos, pero ahora que ya nos ven de este lado, realmente se dan cuenta que somos una familia feliz, una familia que, a pesar de que a veces hay problemas, ¿no? A pesar que a veces hay dificultades, obstáculos, nosotros ya podemos verlo de forma diferente, ¿no? Lo vemos de una forma en que Dios siempre está con nosotros y que esa prueba pasará. Para nosotros, formar parte de esta iglesia específicamente, y formar parte de la iglesia de Jesucristo, es pertenecer a una familia, es pertenecer a un
grupo de personas no solo con una fe en común, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino también saber que hay personas que se preocupan por nosotros, que han orado por nosotros, que han estado al pendiente de nosotros, que también hemos encontrado amigos muy cercanos dentro de la iglesia, que no solo es reunirnos, estar juntos, compartir un espacio, mucho más marcado aún ahora en este tiempo que estuvimos en pandemia, que no veníamos físicamente a un lugar, pero la iglesia siempre estuvo presente. Entonces pertenecemos a una familia. Decía mi esposa hace unos días, y es algo real, el lema de nuestra iglesia es una familia de la que somos parte, y no es solo un lema, sino es una realidad en nuestras vidas. Queremos compartir eso de parte de nuestra familia, que nos sentimos realmente amados, nos sentimos realmente cobijados, y no solo por los pastores, que son una figura muy especial en esta iglesia, tanto el pastor Marcos como el pastor Jerry y sus familias, sino también con cada uno de los hermanos, con cada uno de los jóvenes con los que podemos nosotros convivir, y sabemos que tenemos a una familia que nos respalda en el tema espiritual, pero también en las cosas materiales, en las cosas en las que nosotros podemos sentir ese abrazo, escuchar o leer esas palabras de aliento, de ánimo, y estamos siendo respaldados por cada uno de ellos. Queremos y estamos muy emocionados, muy contentos con la visión 2023. Creemos que no es una visión que solo le pertenezca al pastor o a los líderes o a la junta, sino es una visión que involucra a toda la iglesia. Y nosotros, como parte de esa iglesia, como parte de esa familia, queremos nosotros también poner algo de nosotros, dar algo de nuestra parte, trayendo a más personas, porque este mensaje, este evangelio, así como cambió la vida de mi esposa, también me cambió mi vida. Digo, el decir nació en la iglesia, los que han nacido dentro de una iglesia cristiana saben que también tenemos que llegar en un momento en que tomamos nuestra propia decisión, o salimos del camino de Cristo o continuamos. Entonces, el venir acá es algo que nos ha fortalecido mucho, y queremos y creemos que más personas necesitan. En Villaflores y en sus alrededores, más personas necesitan este mensaje que trae sanidad, que trae liberación, que trae esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. En medio de cualquier circunstancia, no significa que no existan problemas en la vida cristiana, sino que es Jesucristo el que nos da la paz, el que nos da esa confianza y esa seguridad de que todo está bajo el control de Él. Así que en esta visión 2023 tenemos que abrazarla todos como iglesia y hacerla extensiva a los que no han escuchado el mensaje de salvación. Ese es lo que queremos compartir, lo que queremos decirles de parte de nuestra familia, y no nos resta más que agradecer a la comunidad cristiana que nos invitó, y también agradecer a nuestro buen Dios por este privilegio de estar compartiendo lo que Él ha hecho en nosotros, que es todos los días, todo el tiempo, pero un poquito de lo que Dios hace en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.